¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Finalmente la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó este miércoles el informe final sobre los hechos sucedidos en el Perú tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. El informe ha generado múltiples reacciones, tanto del gobierno, de la llamada oposición, del Congreso y también de la prensa. En hora de la mañana tuvimos la oportunidad de participar en esta conferencia de prensa virtual y ha dejado muchas dudas, muchas interrogantes entre algunos hombres de prensa que han participado de ese evento. Pero queremos conocer, luego vamos a hablar también acerca de la reacción de la señora Dina Boluarte en una conferencia de prensa, qué es lo que ha dicho la fiscal, qué es lo que han dicho los congresistas, pero queremos conocer también el punto de vista de, del lado de las víctimas y estamos una vez más con el abogado César Quispe, quien representa a las víctimas de las masacres, porque así lo ha denominado la CIDH, ocurridas durante el régimen de Dina Boluarte. Doctor Quispe, muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Muy buenas noches, querido hermano Jaime, y muy buenas noches también a todos nuestros compatriotas de toda Latinoamérica. A tus órdenes siempre. Bueno, desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos, de los deudos de las víctimas, ¿cómo han tomado y cómo, sobre todo Puno, porque ha sido la región más castigada, cómo ha tomado este informe y su repercusión? Creo que podría utilizar la palabra satisfacción, es decir, este informe lo hemos recibido con satisfacción, puesto que tiene una estructura muy importante dentro de su contenido, pero también cobra mucha importancia porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una institución que tiene un peso jurídico, un peso político en este sistema interamericano de derechos humanos del cual somos parte el Perú. Es decir, no es como cuando a estas alturas, ¿no? Este, por ejemplo, es el informe de la Human Rights Watch. ¿Qué dijeron desde el Ejecutivo o los que se encargan de hablar o vociferar desde el gobierno actual, ¿no? En el país o en el Perú? Que esto era hecho por una ONG, dijeron ellos. Pero este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de este sistema interamericano de derechos humanos del cual somos parte nosotros. Y para ir a fondo, sin duda, esta estructura que presenta los antecedentes y el contexto dentro del cual se han desarrollado los hechos en el Perú que han sido calificados por, y aquí está en el informe, la Human Rights Watch y otros informes que hemos hablado anteriormente, hablan de que en el Perú, en ese contexto, incluso de discriminación, de demandas estructurales que no son de ahora, sino de hace mucho tiempo, han desencadenado después del 7 de diciembre y concretamente en el caso de Juliaca, el 9 de enero de 2023, en el uso desproporcionado de la fuerza, el uso indiscriminado de armas letales, armas de guerra, dando como resultado la masacre de decenas de personas y resultando con la muerte de ciudadanos que hoy, de acuerdo a la legislación en el Perú, son calificados como homicidio calificado o en el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Entonces, este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sumamente importante, que hay que rescatarlo y que, dicho sea de paso, nosotros ya lo vamos a introducir en la carpeta fiscal como una prueba documental en este contexto de informes, de investigaciones por organismos de derechos humanos y, en este caso, por una institución del cual somos parte en el sistema interamericano. Doctor, muchos a veces confundimos, sobre todo, bueno, los que no estamos tan ejercitados en este tema en la materia del derecho internacional. Una cosa es la Comisión de Derechos Humanos y otra cosa es la Corte Interamericana de Derechos. ¿Cuál es la diferencia, por favor, para que nuestra audiencia entienda bien de qué estamos hablando? Porque muchos consideran que lo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es dar un veredicto y no es así. Por favor, ilústrenos un poco. Definitivamente.
Si bien es cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos forma parte y nosotros estamos adscritos, el Perú está obligado a escuchar lo que vaya a decir la Comisión. Lo que resulta para hacer diferencia entre la Comisión y la Corte es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es recomendaciones, además de vigilar, lo que ha hecho ahora la Comisión Interamericana es vigilar el cumplimiento de lo que se ha comprometido el Estado peruano, respetar, por ejemplo, los derechos humanos. Entonces, la Comisión lo que ha hecho ahora es un informe con recomendaciones. Y por este lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a funcionar una vez que en el Perú, o sea, en el sistema interno del Perú, se agote las instancias y, si es adverso, recurrimos aquí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que emita una sentencia. Entonces, en este momento, no estamos en el informe de la Corte, sino en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que su misión principal es vigilar el cumplimiento de sus obligaciones que se ha comprometido en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos y, por lo tanto, las recomendaciones que hace aquí, en este lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí que está obligado a cumplir el Estado peruano. Entonces, son recomendaciones. Y una de las recomendaciones, por ejemplo, que podríamos rescatar muy importantes de este informe, es que le dice al Estado peruano de que se debe realizar las investigaciones de manera categórica, inmediata, diligente, con fiscales y funcionarios probos para encontrar las responsabilidades. Esa recomendación se está haciendo. Ahora, ¿qué sucedería ahí? Cabe la pregunta también si el Estado peruano no hace caso a estas recomendaciones. Lo que puede hacer la Comisión es trasladar su informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que estamos viendo ya ahorita en el Estado peruano es que van a tratar de disimular diciendo que van a ir cumpliendo, como ya lo han dicho en su conferencia de prensa, esas recomendaciones. Aunque en el fondo ellos no reconocen lo que ya ha dicho y está escrito aquí en el informe, las palabras masacre, ejecuciones extrajudiciales, que a todas luces aquí en el Perú y en el caso de Juliaca sí se ha producido. Entonces, esas son las diferencias entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, ahora digamos, bueno, yo desde mi punto de vista entiendo que ha sido un relevamiento de los casos y es pues contundente las cosas que han pasado, digamos, no se puede ocultar, pero también hay un informe, digamos, una interpretación que ha hecho la CIDH respecto a la institucionalidad democrática y eso contrasta, digamos, porque precisamente es algo a lo que yo pregunté hoy y no me supieron responder. ¿Qué podemos esperar de un poder judicial? Porque finalmente es el poder judicial quien tiene que determinar, digamos, las condenas a los responsables o identificar a los responsables, ¿verdad? Pero hasta la fecha, 5 meses, no estamos viendo ningún resultado, no hay ningún procesado, no hay ningún separado, no hay ningún investigado, no hay ninguno con prisión preventiva, dado que los delitos son gravísimos, son masacres, doctor. Pero además, ahí en el Poder Judicial tenemos como asesor a quien fuera el premier de la señora Dina Boluarte durante el tiempo que se dieron las primeras masacres. ¿Cómo toman eso ustedes? Ahí hay una contradicción. La CIDH no ha registrado eso o simplemente ha obviado, ya hay ahí intereses políticos como muchos están interpretando. En realidad el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión, es eso que está escrito en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, ellos han recopilado información, se han informado, están observando y toda esa información que han recopilado ahora lo han dicho que, por eso es que hablan en condicional, se habría cometido ejecuciones extrajudiciales, para poner un ejemplo. Entonces, como ese es su mandato, hasta ahí pueden hacer ellos y también realizar sus recomendaciones. Pero eso no quiere decir que eso es letra muerta o va a quedar ahí. Por este lado, el gobierno, y todos sabemos ahora,
¿no? Los poderes fácticos son los que se han apoderado de todo el sistema del Estado o del aparato estatal. Están en el Ejecutivo, tienen control del Ejecutivo, ¿no? Incluso casi son fusibles de recambio que están ahí. Luego tienen control del Poder Legislativo. También tienen control del sistema de administración de justicia. Entonces, estos informes que recomiendan van quedando así como documentos y van a quedar en las carpetas fiscales. Pero esto no va a durar 100 años o 1000 años como ellos quisieran. En algún momento y en cualquier momento este gobierno cae y todo lo que están diciendo hoy día, por ejemplo, en conferencia de prensa, frescos, ¿no? Como caraduras, ¿no? Que les están diciendo todo lo que ha pasado en el país, pero ellos no reconocen. Entonces, una vez que se recupere la democracia en el Perú, lo que va a ocurrir es que todos estos documentos van a tener muchísimo peso. Ahora mismo lo tienen. Lo que pasa es que no quiere reconocerlo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Hoy día se han arañado los defensores de los poderes fácticos y el sistema de administración de justicia pues está bajo su control. Pero no pueden dejar ellos, por ejemplo, de recibir esto o en todo caso, dentro del sistema de administración de justicia y lo que se ha trabajado, se está trabajando ahora en el tema de las investigaciones, esto va a ingresar y va a quedar ahí. Y, ojo, en el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y en el derecho nacional, aquí en el Perú, ya tenemos ejemplos. Lo que ha ocurrido en los años 90, simplemente ellos no han prescrito y han sido condenados quienes corresponden. En este caso de la masacre de Puno o lo que ha sucedido en distintas regiones del país, tampoco va a quedar, en todo caso, encarpetado para siempre o en el olvido, sino más bien va a estar vivo ahí hasta que estén dadas las condiciones, pero ahora mismo hay que jugarnos con la pelota que tenemos para que quede ahí y en su momento les caiga todo el peso de la ley a todos los responsables. Amigos, estamos con el doctor César Quispe desde Puno, Perú. Es abogado, uno de los abogados de las víctimas de las masacres, vamos a decirle así, de las ejecuciones extrajudiciales cometidas. Bueno, mire, ha habido un tema de debate o de discrepancia, una discusión en la tarde durante la conferencia de la señora Dina Boluarte con una periodista de La República. En realidad no sé si usted ha tenido acceso al apartado 290, porque ahí, por ejemplo, dice, en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos. O sea, es una afirmación, no está en potencial. Así es, así es. Y eso, durante su conferencia de prensa y a través de sus otros voceros, le han endilgado, le han acusado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están afirmando algo que no es real, dicen ellos. Cuando, por eso es que lo calificamos aquí desde el sur del Perú, que de verdad son unos caraduras. Porque, ¿qué cosas son entonces en todo el país? Más de 6 decenas, casi un centenar de asesinatos. Eso no es producto de la imaginación, eso no es ciencia ficción. Entonces, cuando en el acápite 290 de este informe habla sobre Ayacucho, que se registraron graves violaciones de derechos humanos, lo propio ha ocurrido en Puno, en Arequipa, en Apurímac, en La Libertad y en Lima. Por lo tanto, por eso vuelvo a repetir, estos informes son muy importantes ahora y sobre todo para el futuro. Doctor, vamos a otro aspecto, es sobre el tema de la destitución del señor Pedro Castillo. Esto, digamos, no le ha caído nada bien a este sector de compatriotas que están luchando por la reposición del señor Pedro Castillo, y el informe, desde mi punto de vista, parece haber tomado la versión oficial del Congreso, la versión de los órganos que ahora están bajo el poder del régimen, de que Pedro Castillo ha sido vacado constitucionalmente. No cabería haber ahí también en este informe, porque en definitiva no es una sentencia, ¿no? También la versión de la defensa de Pedro Castillo, que no ha sido vacado legalmente, o sea, que el Congreso violó su propio reglamento para vacar al presidente, al entonces presidente Pedro Castillo.
¿Cómo analiza ese punto de vista, que es un aspecto muy importante también, digamos, de este informe que, como decía, no le ha caído de todo bien a muchos y a otros? Efectivamente, yo creo que hubiera sido muy interesante, importante, ¿no?, abordar ese aspecto jurídico, ¿no?, y además también en el marco del derecho internacional, en lo que utilizamos los estados es que cada país es soberano en sus decisiones, pero que siendo parte de un sistema interamericano de derechos humanos, o incluso la ONU, hasta la ONU puede pronunciarse en ese sentido, porque somos parte de un sistema universal de derechos, donde nadie es una isla, pero claro, cada uno somos, ejercemos nuestra soberanía, pero en este caso en específico, lo del 7 de diciembre sí que pudo haberse pronunciado o haber desarrollado de una manera mucho más amplia, porque para cualquier estudiante jurista en el mundo, para que se pueda llevar a cabo el ejercicio del derecho en un Estado soberano, pues además de una constitución hay leyes orgánicas, hay reglamentos, como en este caso el artículo 89-A del Congreso, donde de manera muy precisa, dice, no es una laguna, sino precisa, decía, que en caso extremo, pues se necesitaba 104 votos para vacar, ¿no? Previo procedimiento, además. Entonces, eso no se ha respetado. Entonces, eso pudo haber desarrollado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo ha desaprovechado. Y eso me hace recordar a un hecho anterior, el año 2012. Cosa similar sucedió con Lugo en Paraguay, ¿no? Recordarás. Entonces, sí, eso se llaman pues los golpes de Estado parlamentario o los golpes de Estado blando en los estados que, mira, fíjate, en estos cortos 10 años hubo más de una experiencia. Por lo tanto, creo que sí ha sido desaprovechado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haber desarrollado esta parte que interesa a todo un país. Digamos, en ese sentido, en ese aspecto, es un informe, un abordaje en este aspecto que beneficia o de alguna forma está legitimando a este régimen. En realidad, hace rato le han dicho que, o en todo caso le han dado su venia, ¿no?, para que ejerza el poder, y yo lo he llamado siempre, de manera ilegal, ¿no? O sea, en el derecho internacional o en el derecho nacional esto es ilegal. O sea, cualquier acto administrativo, y en este caso, por ejemplo, los comentaristas o los que hablan como papagayos desde Lima, de alquiler, obviamente de los poderes fácticos, lo que dicen es, pues, aquí hubo una sucesión constitucional. Mentira, aquí lo que hubo es una sucesión ilegal, ¿no? Ilegal. Y eso lo han reconocido no solamente aquí en el país, no solamente tampoco lo hemos dicho nosotros, lo han dicho distinguidos colegas juristas que tienen un renombre internacional. Entonces, ¿de qué serviría la doctrina? ¿De qué servirían los debates constitucionales o los debates jurídicos o hablar de Estado en el mundo? No, aquí el orden constitucional en el Perú no se ha respetado y la sucesión que ellos llaman, y lo he dicho desde el mismo día 7 de diciembre del año pasado, que esta forma de asumir el cargo en el Perú por parte de la señora es absolutamente ilegal. Y eso nadie nos va a poder rebatir, porque está ahí está su reglamento, ahí está el artículo 89-A del Congreso. Así que, vuelvo a repetir y recalcando lo que hemos dicho hace un momento, pues hubiera sido muy interesante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubiera desarrollado eso. Porque si hubiera hecho, si lo hubiera desarrollado, o si esto en el futuro lo pudiera aprovechar, pues fortalecería el sistema interamericano de derechos humanos. Para eso tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, no para que solamente, digamos, algunas cosas se hablen y otras no. Entonces, pero, sin embargo, más allá de eso también nosotros vamos a seguir recuperando los aspectos importantes, fundamentales que se han recogido en este informe. Bien,
La fiscal Patricia Benavides recientemente ha dicho que ellos continuarán trabajando con las recomendaciones dadas por la CIDH en el subsistema especializado de derechos humanos y el equipo especial realizando investigaciones de forma célere. ¿Se condice la respuesta o la reacción de la fiscal Patricia Benavides respecto a las acciones que está llevando, sobre todo con los casos, con los hechos o con las víctimas de la provincia, sobre todo de Puno, Apurímac, Cusco y las otras regiones que han sido afectadas? Se contradice más bien porque hay una resolución de la Fiscalía de la Nación que ha dispuesto que las carpetas o distintas carpetas fiscales en las regiones del país se las lleven a Lima para que trabaje ese equipo que lo ha llamado él equipo especial de derechos humanos o equipo especial de fiscales. Cuando hemos dicho ya en anteriores reuniones o declaraciones también que lo que se ha descubierto de ese equipo es que apenas uno de ellos sabe, conoce algo de derechos humanos, el resto no. Entonces, se contradice totalmente con esa declaración que habla la señora Patricia Benavides. Entonces, recogiendo sus palabras, lo que vamos a seguir insistiendo es que si estos días seguramente nos van a comunicar oficialmente qué carpetas son las que se le están llevando, por ejemplo, de Puno. En Puno tenemos varias carpetas. La carpeta 23 es la que corresponde al 9 de enero de Juliaca. Hay una carpeta 05, la que corresponde a Macusani. Y así hay otras carpetas en las cuales están otros colegas. Nosotros conocemos esas dos carpetas que he señalado. Hay otras carpetas, por ejemplo, de los hermanos de los soldaditos. Hay otra carpeta de Ilave. Hay otra carpeta de Juli. Entonces, ahí están otros colegas y seguramente también se enterarán o nos informarán, nos informaremos de qué carpetas son las que se la están llevando a Lima. Entonces, cuando dice la señora Patricia que están haciendo el trabajo, las recomendaciones, se contradice porque los hechos deben de investigarse en el lugar donde han sucedido, y en este caso las masacres. Y por lo tanto, más bien, la Fiscalía de Derechos Humanos, que a mucho esfuerzo, después de 2 meses, ojo, ¿no es cierto? Enero, febrero, Fiscalía de Crimen Organizado y Fiscalía Común, no teníamos acceso prácticamente a la carpeta, a la investigación. Marzo logramos la instalación de la Fiscalía de Derechos Humanos en Juliaca, en Puno, y recién conocimos y empezamos a caminar, y el fiscal de Derechos Humanos más bien sí que está haciendo su trabajo. Entonces, esto que dice la señora Patricia no se condice con los hechos. Así que seguramente en los próximos días o la próxima semana podremos ya estar informando también o compartiendo qué carpetas se lo han llevado o no se lo han llevado. Algo característico de la fiscal, mentir descaradamente. Doctor, recientemente el régimen ha cambiado de ministro de Justicia. ¿A ustedes han tenido contacto? ¿Cómo viene también esta política del régimen de asistir económicamente a las víctimas y a los heridos? ¿En qué quedó eso? En todo caso, ¿cuál es el acercamiento que ha tenido el ministro de Justicia para con los deudos o los heridos? En el caso de la región Puno, que conocemos, con el trabajo también de la Defensoría del Pueblo en esta región y en contacto, reuniones que tuvieron con la asociación, la presidencia de la Asociación de Víctimas, se ha logrado que a partir de esa disposición del Ministerio de Justicia se han tenido hasta ahora 4 listas donde se ha apoyado económicamente tanto al caso de los fallecidos y tanto de heridos, pero hay muchos casos de los heridos que no han sido considerados. Entonces ellos, a través de la asociación y también con el apoyo de la Defensoría, van a seguir insistiendo porque, imagínense, a estas alturas hay heridos, ¿ya? Heridos que tienen bala en el sacro, otro junto a la columna. Hay heridos que tienen 60 y tantos perdigones en el cuerpo. Hay heridos que tienen perdigones en el ojo. Hay heridos que tienen pedazos o fragmentos de proyectil de arma de fuego en el cráneo. Entonces, ¿cómo se van a recuperar? ¿Con qué economía ellos van a tratarse? O el otro caso de los huérfanos o las viudas. Entonces, esto que en el derecho internacional
y también dentro del derecho nacional. Es una obligación ineludible de parte del Estado en este momento de apoyar y en el futuro de reparar con reparaciones integrales, sí que tiene que llevarse a cabo. Así que en ese marco se ha avanzado de alguna manera. Bien, doctor, finalmente quiero preguntarle acerca de la situación ahora, cómo está Puno con las movilizaciones, si ya las manifestaciones en contra del régimen se han canalizado en alguna otra forma que no sea porque ya el régimen, incluso la señora Boluarte ha dicho que ya está todo calmado en Puno y que pronto van a comenzar a reactivar la economía y el desarrollo. ¿Cuál es la situación real ahora de las movilizaciones? Porque bueno, digamos es la región de donde le ha presentado mayor resistencia a este régimen. Bueno, en cuanto a economía, la región Puno siempre se ha reinventado históricamente y en esta etapa de diciembre hasta ahora ha hecho lo propio. Incluso recordaremos seguramente algunas conversaciones donde había jornadas de lucha a las 24 horas del día, prácticamente, por decirlo así, ¿no? Y ha sido durante meses. Pero luego, para generar su economía, han ido organizándose en diferentes horarios, en días, y actualmente incluso la decisión de los autoconvocados persiste en los días martes, ¿no? Que a nivel regional se realizan movilizaciones en los distritos, en las provincias, en la capital de la región, en Juliaca, que es la ciudad más grande de la región. Y tienen ahí una agenda marcada para adelante donde se vienen organizando para lo que han denominado la nueva toma de Lima. Y eso es una cuestión latente que seguramente en cuanto lo decidan se ejecutará. O sea, el movimiento social está de esa manera cohesionado tanto en la nación aymara y también en la nación quechua, que son dos culturas las más grandes. Ahí está la cultura Uro también, que está en las islas de los Uros o en la zona lago, pero las culturas más grandes dentro de la región Puno, quechua y aymara, está en ese proceso de reinventarse y seguir generando con sus propios esfuerzos también su economía, porque el Estado hasta ahora no le ha garantizado nada, ni siquiera los proyectos de inversión pública, por ejemplo, que debería haber aprovechado el gobierno para desarrollar esta región, ¿no? Con la inversión pública y por lo tanto generando puestos de trabajo o a estas alturas trabajando con los alcaldes y el gobierno regional, no lo han hecho y sabemos por qué, ¿no? O sea, obviamente ellos tienen y lo van a hacer y va a ser esa actitud seguramente, posiblemente por cuestiones de venganza, ¿no? Pero bueno, la región Puno, sus ciudadanos, están en pleno trabajo reinventándose para generar su propia economía y en algún momento tomar sus decisiones en el tema social político. Finalmente, doctor, usted es ahí los familiares de las víctimas, usted como abogado espera justicia durante este régimen de la señora Dina Boluarte. Hay muchas dificultades en este régimen, como lo hemos visto, ¿no? Enero, febrero ha sido realmente una etapa oscura, ¿no? Para nosotros, como he dicho, no hemos tenido siquiera acceso. Y mientras dure este régimen, sin duda habrá piedras y rocas en el camino. Pero felizmente, pues no hay enfermedad o mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Una vez que termine este régimen, sin duda tenemos la esperanza de que sí encontremos justicia, sean sancionados y sentenciados todos los que o todos los responsables, y que los familiares, los agraviados, tengan reparaciones integrales y como sociedad en el Perú, a partir de estos hechos, procurar siempre obtener esas garantías de no repetición. Entonces, esa es la aspiración, pero hay esas dificultades que he señalado ahora. Sería mentir, ¿no es cierto?, decir que todo es color de rosa. No, no, no. O sea, ahora mismo, hasta las limitaciones para los familiares, para los defensores, las limitaciones, hablo de carácter incluso logístico, son muy relevantes. Pero aún así, quienes estamos comprometidos,
con la justicia, con los derechos humanos, con nuestra gente, con nuestra patria, estamos ahí, luchando, batallando de manera diaria. Hoy, por ejemplo, estuvimos en una declaración de los familiares de Cristian Mamani, que era un prometedor artista de aquí de la región Puno, y su mamita en quechua decía hoy día, cuando le preguntaron si había recibido algo o le habían apoyado algo del Estado, y ella respondió contundentemente en el idioma quechua, ¿no? Mi hijo no está en venta, ¿no? Entonces hay ese tipo de sentimientos, hay ese tipo de trabajo que se viene desarrollando, que se sigue desarrollando y se desarrollará todavía para el futuro. Entonces las aspiraciones están ahí, no han decaído, sino más bien fortaleciéndose en el camino. Doctor, por último, no quiero dejar de preguntar, usted como abogado, ¿cómo toma usted las declaraciones del señor Otárola, que otra vez comenzó a recriminar, digamos, a la CIDH porque no ha considerado los derechos humanos de los policías heridos y nuevamente ha tocado el caso del policía Luis Sonco? Él sigue sosteniendo de que fue quemado vivo por los manifestantes. Otárola es un cara dura, ¿no? Lamento que sea, por ejemplo, el conocedor o de la formación en leyes en el Perú, y para expresarse y comportarse de esa manera, como un ser humano, ni siquiera lo pongamos como funcionario del Estado, sino como ser humano, por lo menos debiera tener pues algún tipo de remordimiento o agacharle la cabeza, porque ellos saben saben que ellos han estado a la cabeza de toda esta masacre, porque así lo dicen los informes, las evidencias, las balas en los cuerpos de quienes fueron asesinados, o los perdigones, o las balas que todavía tienen muchos heridos en el país. Entonces, realmente, este señor es un cara dura y que trata de aparentar, pues, y mientras se sostengan en este régimen, para decir que aquí no pasó nada, o recriminando a la Comisión Interamericana, o a la Human Rights Watch, o a algún organismo que se pronuncia respecto de lo que ha hecho sus hallazgos en el Perú. Entonces, yo creo que definitivamente estos señores van a hacer su máximo esfuerzo hasta el último día que van a estar ahí en el régimen, de tratar de ocultar o mentir a todo un país. Pero los hechos lo desmienten categóricamente, como son estos informes que ahora mismo los estamos conociendo y que las próximas semanas vamos a seguir informándonos o conociendo de muchos más informes que vienen tanto dentro del país y del exterior del país, de instituciones que tienen un peso jurídico, político, social y como seres humanos en todo el planeta. Así que ahí nosotros seguiremos metiéndole el punche. Doctor, gracias por este contacto y estaremos saltando. Cualquier cosa estamos coordinando para otra entrevista. Muchas gracias y éxitos. Un abrazo, hasta pronto. Amigos, vamos a una pausa comercial rapidito y estamos de vuelta para... Gracias. Gracias por seguirnos. Bueno, hemos estado dialogando ahí con el abogado César Quispe, abogado de las víctimas de las masacres, ahora sí, con propiedad, porque así lo dice la CIDH. De Puno respecto a cómo han tomado. Para ellos es una noticia bastante alentadora en el sentido de que un organismo internacional, no es una ONG cualquiera, no es un organismo internacional que ha determinado pues que se han cometido ejecuciones extrajudiciales y masacres. Esa es la palabra que no le ha gustado al régimen de la señora Dina Boluarte. Hoy en la mañana la CIDH, a través de una conferencia de prensa, leyeron las conclusiones, participaron algunos medios de Perú, también la prensa alternativa, no han ahondado en el aspecto sobre la vacancia del señor Pedro Castillo. Eso también lo hemos preguntado al abogado, si de alguna forma la CIDH ha legitimado en lo discursivo a este régimen de la señora Dina Boluarte, ¿no? Y eso también han destacado estos señores en la conferencia de prensa en horas de la tarde, prácticamente diciendo que al margen de los términos masacres y ejecuciones extrajudiciales, extrajudiciales que no le han gustado para nada, han dicho pues de que efectivamente ya lo determinó, de que lo que hubo en el Perú el 7 de diciembre fue un golpe de estado del señor Pedro Castillo y que las fuerzas o las instituciones
democráticas recuperaron la democracia. Eso es lo que han dicho. Así que vamos a compartir algunas reacciones en lo largo de la tarde de esta, tras la publicación de la CIDH del informe final sobre los hechos ocurridos en la CIDH del informe final sobre los hechos ocurridos en el Perú. Los que recién se van sumando, se van enganchando a la transmisión, comparta, dele like, déjenos su comentario, participe de nuestra encuesta. Si quiere ahondar también ahí, bienvenido sea, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo han reaccionado en el Congreso, ¿no? Porque se esperaba, digamos, de que uno de los objetivos o uno de los fines que han estado persiguiendo es legitimar el régimen, ¿no? Y en cierta forma la CIDH ha sido funcional a eso, en el aspecto político. Por eso queríamos escuchar al abogado sobre el tema de la denuncia y la calificación a estas violaciones de derechos humanos como masacre, que es bastante fuerte, que eso sí no le ha gustado para nada a Dina Boluarte, a Otárola y a los congresistas que están pues apañando a este régimen a toda costa, ¿no? Bien, vamos a ver por ejemplo aquí la señora María del Carmen Alba, tenemos un videito, también el señor Cavero, son congresistas cuetos también, han reaccionado, vamos a ver qué es lo que han dicho por acá, los legisladores de la derecha rechazan, qué es lo que ha dicho Cavero, vamos a ver. No hay que darle importancia, ha dicho el señor Alejandro Cavero. El señor Montoya, por su parte, informó la CIDH. Sin embargo, para el congresista Alejandro Cavero de Avanza País, el informe es una consigna ideológica llena de arengas inútiles y falsas. Llena de arengas inútiles y falsas. Lejos está el texto de un documento objetivo e imparcial sobre un tema tan delicado como son las violaciones a los derechos humanos. No hay que darle mayor importancia al archivo, ha tuiteado el congresista Cavero. Por su parte, José Cueto, el congresista también de la ultraderecha, ¿no? ha llamado o ha tildado o ha calificado como un informe sesgado. Dice, espero que el gobierno no lo haga vinculante, sino orientado al maltrato hacia las fuerzas del orden, que no han hecho otra cosa de tratar de contener esta horda de violencia en el sur. Ni comparto para nada este tipo de inclinación que tiene esa institución, ha comentado. Por su parte, la señora María del Carmen Alba, ya vamos a ver un video, que es lo que dice. También Alejandro Muñante, de Fuerza Popular. Por un lado, dice el texto, sentencia que existió violaciones de derecho y por otro que esos hechos ameritan investigación. ¿Podemos darle crédito a esto? Es simplemente hecho que la izquierda, radicalizada y caviar haya salido al unísono a festejar el informe, es la mejor muestra de lo sesgado que está. Bueno, porque la izquierda salió a festejar, no toda la izquierda ha salido a festejar y ya está. Ahora sí. Bien, seguimos entonces con las reacciones de las fuerzas que hoy acompañan a Dina Boluarte y luego vamos a escuchar algo de lo que ha dicho la señora Dina Boluarte. Mire, la señora Marta Moyano, que es la primera vicepresidenta del Congreso, ¿qué tal cuajo? Dice, de la CIDH. ¿Quiénes se creen? Esperen nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque ahí ha publicado ella en las conclusiones de la CIDH, dice, en las conclusiones y recomendaciones, página 100, respecto a la institucionalidad democrática, señaló lo siguiente. Estas son recomendaciones al Congreso. Abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del sistema nacional electoral o del Poder Judicial. Son, digamos, algunos puntos de las recomendaciones que ha hecho la CIDH al Estado peruano, a todas las instituciones, ¿no?
Otro punto, adoptar medidas de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo, considerando la importante labor que desempeña y dotarla de los recursos humanos y materiales adecuados para el cabal desempeño de sus funciones en las distintas provincias del país, adoptar medidas para asegurar que el proceso de selección de la persona titular de esa entidad sea participativo, transparente, pluralista y se base en méritos y cualidades profesionales y los aspirantes. Bueno, digamos, estas recomendaciones pues no le caen nada bien a la señora Marta Moyano, ¿no? Que ha dicho que tal cuajo de la CIDH. ¿Quiénes se creen estos señores? Esperen nuestra respuesta. Vamos a ver qué hace, digamos, el legislativo en ese sentido. Y María del Carmen Alba también pues ha declarado respecto a al informe de la CIDH. Un informe vergonzoso, lo que resume por completo ese informe, que totalmente sesgado y que, no sé, se tapó un ojo y vio solamente con otro ojo, no sé con quién hablaron, a quién vieron. Aquí lo que ha habido son actos de terrorismo, tomas de carreteras, de sedes judiciales, de ministerios públicos, de empresas privadas, de aeropuertos, todo organizado al mismo tiempo, dirigido espontáneamente. No, hay cabecillas, líderes, que son los que han guiado y dirigido este caos, estas protestas violentas. Y creo, con lo que he podido revisar del informe, es lamentable que esta comisión, que se ha convertido en una ONG. Bien, la señora María del Carmen Alba continúa, digamos, con la participación de organizaciones delictivas, terroristas, aunque el régimen a esta altura no puede justificar lo que también en un momento dijo la señora Dina Boluarte, ¿no? No han podido documentar, no han podido comprobar, no han podido, sobre todo, alcanzar a la CIDH las pruebas de lo que dice la señora María del Carmen Alba. Es la postura, ¿no?, de este sector del Congreso, pero también, por ejemplo, cómo han reaccionado los organismos o las organizaciones de derechos humanos del Perú, en este caso respecto a la respuesta del Ejecutivo. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, dice: indignante negacionismo, gobierno peruano reacciona a lo Fujimori. Condenamos el negacionismo del gobierno de Perú al descalificar el informe que la CIDH presentó sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante las protestas de diciembre del 2022 y enero 2023. Exhortamos a las autoridades a respetar el trabajo de la CIDH, organismo de derechos humanos de la OEA, e instamos a asumir sus recomendaciones. Bueno, el Congreso, en voz de su primera vicepresidenta, ha dicho que se creen que tal cuajo, ¿no? Esperen nuestra respuesta. Se torna, digamos, de manera desafiante. Bueno, la señora Boluarte y su premier Otárola, bueno, todo el Consejo de Ministros han dado una conferencia de prensa tras la publicación del informe final. Como ya lo dijo el abogado, lo único que hace la CIDH es relevar, armar todo el informe y luego presentarlo al gobierno, y será pues ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien determine las responsabilidades que corresponden, ¿sí? Pero, digamos, sí son bastante importantes, bastante influyentes, tanto en el tema, por ejemplo, fíjese, para los abogados de las víctimas, que ven con buenos ojos este informe, al menos en el aspecto de que le llama a las cosas por su nombre: ejecuciones extrajudiciales, por tanto son delitos de lesa humanidad también, pero además usa el término masacres, y esta es la palabra que no le gusta, o este es el término que no le gusta para nada al régimen, ¿no?, que han pegado el grito en el cielo
sobre todo Dina Boluarte. Y aquí estamos, por ejemplo, en el punto 290, dice, fíjese, en el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos. Es contundente. Se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetrados por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones, ahí sí dice, podrían, en potencial, constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones de derechos a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. Lo ha dicho la CIDH. Bien, ¿y qué es lo que ha dicho Otárola, no? Porque ellos prácticamente han tratado, salvo estos puntos que no le gusta, digamos, de que han violado los derechos humanos, se han cometido ejecuciones extrajudiciales y el tema de la masacre, el lado, digamos, el informe político respecto a la vacancia, si ha sido ilegal o no ha sido ilegal, para ellos les ha quedado bastante cómodo, ¿no? Han destacado prácticamente como que la CIDH les hubiera entregado un diploma de buen comportamiento en cuanto a ese aspecto. Bien, usted también puede participar ahí en nuestra caja de comentarios. Déjenos que queremos leerlo, queremos entenderlo, también escucharlo a usted. Pero veamos escuchemos lo que decía el señor Otárola se había comunicado virtualmente, porque el señor pues está con COVID, ¿no? Pero al parecer el informe de la CIDH le ha dado pues motivaciones para dejar de estar enfermito y ponerse una vez en modo provocador. Del mismo modo, debo declarar que no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad que la Comisión Interamericana concluya que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza, tan solo con algunas entrevistas y 2 visitas al Perú. Es un aspecto que consideramos debe ser reforzado en este informe. La Comisión Interamericana también, en el caso de los heridos militares y policiales, no ha hecho un análisis concienzudo, no los ha entrevistado, pese a que ellos son quienes resguardan la seguridad nacional y el bienestar de cada uno de los peruanos. Es más, en el caso del suboficial Sonjo, el héroe de la Policía Nacional, que fue quemado vivo dentro de un patrullero, solo he mencionado como un hecho más. 10 palabras se refieren a él en un informe de 107 páginas. Bien, usted ya seguramente está al tanto de que el señor no ha sido quemado vivo. Él ha fallecido por un traumatismo encefalocraneano y hay un ex policía detenido. Sin embargo, este señor está lamentando, recrimina, digamos, a la CIDH que no ha incluido ese tema, ¿verdad? No sabemos si el señor no lo sabe, está desinformado o simplemente pues se hace el loco, ¿no? Se hace el que no está al tanto de lo que ha ocurrido con el caso del cabo Sonco, ¿no? Y bueno, antes de ir a lo que ha dicho la señora Dina Boluarte, sí, hoy en la conferencia de prensa de la CIDH, y la verdad que han participado periodistas de Perú, nosotros nos metimos de colada, sí, nos aceptaron y la verdad que nosotros queríamos preguntar acerca de estos beneficios que le había dado la CIDH a la fiscal Patricia Benavides, ¿no? Para ella y para toda su familia, porque supuestamente estaban en grave peligro, la misma CIDH. Yo personalmente quería preguntar ese tema, pero no lo hice cuando escuché al comisionado Joel Hernández, y es de México, dar una lectura, digamos, apartada de la realidad que vive en nuestro país. Pero escuchemos y me gustaría que usted opine también, y en base a eso también fue mi pregunta. También no se le ha respondido, por ejemplo, a Pavel, ¿no? del canal Yacha Iguasi, sobre lo que estamos hablando, y le hemos preguntado al abogado, estas definiciones que son de carácter político respecto a lo que ocurrió el 7 de diciembre.
golpe, autogolpe, golpe del Congreso, la CIDH se ha limitado a replicar lo que le han informado las autoridades oficiales. Por eso yo le decía al abogado, si no hubiese sido necesario que también pongan en el informe la versión de la otra parte, que de acuerdo a las encuestas consideran, digamos, de que aquí lo que ha habido es un golpe del Congreso hacia el Ejecutivo y no del Ejecutivo hacia el Congreso, porque además los hechos lo muestran así. Los señores siguen siendo congresistas, no se ha cerrado ninguna institución, ¿no? El único que ha perdido ha sido, digamos, el pueblo, ¿no?, con su gobierno que lo eligió a través de las urnas. Escuchemos, por favor, al comisionado Joel Hernández sobre la supuesta fortaleza de la institucionalidad democrática en el Perú. Empiezo con la primera pregunta. Gracias, presidenta. El tema de la independencia judicial es un tema crucial en toda democracia. La Comisión lo considera como un prerequisito para el disfrute de los derechos humanos. Y de esta manera, por más de 60 años, tanto la Comisión como la Corte han ido desarrollando los estándares interamericanos que deben de regir la independencia judicial y el funcionamiento en general del poder judicial. En el caso de Perú, la Comisión en su informe, y lo ha hecho con anterioridad, ha reconocido la fuerte institucionalidad democrática que se ha construido en Perú. De manera notable, ha seguido la Comisión el establecimiento y el desarrollo de la Junta Nacional de Justicia. Y por tal razón, dada la importancia que le atribuye la Comisión a la independencia judicial, una de las recomendaciones va en el sentido de evitar que se adopten medidas legislativas o de otra índole que debiliten el sistema nacional electoral, la Junta Nacional de Justicia. Bueno, escuchó, ¿no? Usted que destaca, digamos, la independencia de la justicia y la fortaleza de la institucionalidad, cuando en la práctica estamos viendo que este Poder Judicial hasta el momento no ha mostrado nada, ni siquiera la Fiscalía. Y es ahí donde yo hice la pregunta, ¿cómo esperamos resultados si ya el propio presidente del Poder Judicial el día 14 de enero le dijo al señor Estuardo Rolón de que en el Perú no se violaban los derechos humanos? Y ahora esta comisión está diciendo que han habido posibles masacres o masacres. ¿No? Entonces, es uno de los aspectos que también, bueno, ha sido criticado, digamos, por los distintos sectores, sobre todo que esperaban una definición un poco más clara, más precisa y más ajustada a la realidad en cuanto al aspecto político por parte de la CIDH. Pero hay antecedentes con el tema de Bolivia, por ejemplo, por el tema de Paraguay también, entre otros casos donde la CIDH, que comprendo que corresponde a la OEA, juegan sus propios intereses. Si hay algo que rescatar, quedémonos con lo que acaba de decir el abogado de las víctimas, ¿no? De que es un informe que le da las herramientas para que nuestros hermanos en un futuro, porque no va a pasar en este régimen perverso, puedan encontrar justicia. Presidenta, y sí, bueno, después ya nosotros preguntamos y no nos respondieron sobre eso. Vamos a ver lo que ha dicho la señora Boluarte en una conferencia de prensa. Una periodista de La República puso nerviosa a la señora Boluarte, pero ella ha declarado ya, digamos, con un tono bastante bajito. La verdad que he estado buscando una música de piano para ponerle ahí que era capaz de... A mí me parece que ha estado muy sentida, ¿no? Como escuchamos por favor la pregunta. Sobre que ustedes medianamente han podido responder. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe final que hubo graves violaciones a derechos humanos durante las protestas en el Perú. Citaré un poco.
El Estado se caracterizó por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Algunas de las muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales y masacres, señala el documento. Calificaciones que, por supuesto, Presidenta, usted no comparte, como ha indicado. La consulta es, ¿qué hará el Ejecutivo para que estas situaciones no se repitan? ¿Implementará alguna estrategia diferente desde el Ministerio del Interior para abordar posibles manifestaciones futuras? Gracias por la pregunta. Nosotros, desde que iniciamos este gobierno, ha sido un ejecutivo que llamó siempre a la paz, a la unidad y al diálogo. Y esa es la línea de trabajo. Otra línea de trabajo no tenemos. Yo le voy a pasar al ministro de Justicia para que pueda ahondar más en la respuesta. Gracias. Sí. Muy buenas tardes, Presidenta, Premier, ministros, señores periodistas. Bueno, y ahora recordemos que estamos con otro ministro de Justicia, con este ministro Cuello Blanco, ¿no? Que tiene 16 llamadas, 16 o 26 llamadas con el señor César Inostroza y otras 100 con el señor Camayo. Pero es ministro de Justicia del régimen de la señora Dina Boluarte. Bueno, pero ella misma pues está con las manos manchadas de sangre, ¿no? ¿Qué podemos esperar de su ministro? La conclusión de la comisión es que ha usado el condicional, ¿no? Que podría. Entonces, cuando se usa el condicional podría, es que puede ser o que no. Y eso se resuelve con la investigación. También, como ustedes han escuchado ya temprano en la conferencia de prensa, los comisionados han señalado de que esa investigación corresponde al Ministerio Público. Y también, como ustedes han escuchado los comisionados, Rayón y Hernández, de que en el Perú hay una fuerte institucionalidad democrática. Eso es lo que han dicho. O sea que ellos confían, por eso mismo, de que las autoridades tienen autonomía para resolver esos temas previa investigación. Bueno, fíjese cómo le da argumento la CIDH en estas definiciones. Y a mí me parece gravísimo, que no va a haber justicia mientras haya un totalitarismo. No hay independencia de poderes. O sea, la justicia no puede avanzar. ¿Por qué? Porque el presidente del Poder Judicial tiene como asesor al señor Angulo, que fue el primer premier de la señora Boluarte. Pero ahí se han defendido. Esta misma comisión ha señalado de que es una realidad democrática y que confían en que las investigaciones darán resultados. Bien, entonces el ministro Cuello Blanco de la señora Boluarte, pues apelando a esa institucionalidad de la democracia, ¿no? La separación de los poderes. Buenas tardes, Presidenta, ministros. Se han enumerado algunos aspectos, digamos, positivos para ustedes sobre lo que ocurrió desde el 7 de diciembre, ¿no? Pero siempre, y sobre todo en el exterior, se pone sobre manifiesto los aspectos un poco más negativos. Yo no sé si políticamente ustedes se dan cuenta que este informe va a ser usado como insumo, sobre todo por las personas que todavía están dando vueltas en algunas capitales europeas, dando una versión del país, ¿no? Dando su versión del país. Es un insumo incluso peligroso, porque cuando se asocia, aunque sea condicional, el tema de masacres con poblaciones étnicas o raciales, se está abriendo una puerta al tema de genocidio. O sea, se puede hablar de cosas bastante serias y en ese sentido, y el ministro Otárola ha señalado de que se pueden hacer ajustes quizás en este informe si es que la comisión ve algunos aspectos que no se han notado. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno para que así sea? Para que, más allá de las investigaciones que van por cuerdas separadas a nivel fiscal, judicial, la respuesta política del gobierno a este informe, ¿no? ¿Para cuándo se prepararía? Y también si hay fechas que podamos hablar de este mecanismo conjunto, ¿no? Porque la comisión se ha puesto a disposición del Estado peruano. Este mecanismo conjunto que ha planteado el ministro Otárola también, más o menos para cuándo podríamos estar implementándolo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos como gobierno que para afuera hay una narrativa muy fuerte que no se ajusta a la verdad. Bueno, y están escuchando, ¿no? Que, o sea, es la narrativa. O sea, usted no importa lo que usted ha visto en los videos, porque, ojo, una cosa es que usted ve a través de YouTube, de Facebook, de TikTok, que son plataformas públicas, y otra cosa es que lo haya visto por Telegram, WhatsApp u otras plataformas de mensajería. Son imágenes contundentes que no pueden ser derribadas por más plata que ponga la señora Dina Boluarte para lo que ella llama el relato. Escuchemos qué es lo que dice, por favor. La conclusión de la que ocurrió desde el 7 de diciembre, ¿no? Pero sí ve algunos aspectos que ha planteado. Hay una narrativa muy fuerte que no se ajusta a la verdad. Ellos saben que están mintiendo. Ellos saben que este gobierno no es racista ni discriminatorio. No es racista ni discriminatorio. Muy al contrario. Creo que es el gobierno que por primera vez en estos últimos 30 años
está atendiendo a los hermanos más vulnerables de la población en general. Estamos invirtiendo millones de soles en poder atender lo que claman hace muchos años las hermanas y hermanos, que es tener agua y desagüe, que es ponerles centros médicos, que tengan médicos. Bueno, ahí se va, digamos, con temas que tienen que ver con la gestión y con los temas sociales de infraestructura, ¿no? Pero respecto al tema de la percepción de los graves crímenes de lesa humanidad que la CIDH, que a mi punto de vista le ha dado un espaldarazo, le ha dado una UPA, pero no ha podido ocultar lo inocultable: la violación sistemática, escandalosa a los derechos humanos, sobre todo de los peruanos de la provincia. Ahí hay un sesgo, una lectura racista, discriminatoria, porque en Lima no ha pasado lo mismo. Hace días la Human Rights Watch también determinó, y la señora dijo que era una ONG, de que la policía, y sobre todo la policía, no ha usado las armas letales que sí ha usado en las regiones, en la provincia, con nuestros hermanos del sur. ¿Eso no es discriminación? ¿Eso no es racismo? A los docentes en cantidad necesaria. A los docentes dijeron que el Congreso le dio un golpe de Estado a Pedro Castillo. Bueno, y aquí está el tema, vamos a seguir haciendo. Los que salen con la narrativa falsa, que dijeron que el Congreso le dio un golpe de Estado a Pedro Castillo, ellos saben que están mintiendo, porque el golpe de Estado lo dio Pedro Castillo y no el Congreso. Lo que el Congreso y las demás instituciones, como el Tribunal Constitucional y demás, aquel 7 de diciembre se pusieron de pie y restablecieron inmediatamente lo que la Constitución manda. Bien. Y los que salieron... Y es un tema que seguramente va a durar mucho tiempo, esta controversia. Si Pedro Castillo, al leer un papel y no le hizo caso ni siquiera a su guardia personal, ¿fue un golpe de Estado? ¿O el golpe de Estado lo dio al Congreso, que copó rápidamente, digamos, todos los aparatos del Estado, todos, todos, estuvieron rápidamente ahí los mandos, los altos mandos de las fuerzas conjuntas de las Fuerzas Armadas, juramentando con la señora Dina Boluarte? Y oh casualidad, la señora Dina Boluarte ya tenía su banda hecha ese mismo día, ¿no? Seguramente va a ser un tema de larga controversia, pero, digamos, ahora tienen un elemento, el informe de la CIDH, que no ha registrado, digamos, la versión o el otro, la otra parte de esta controversia. Tampoco ha dicho, bueno, hay un duro cuestionamiento por un sector de la sociedad, ¿no?, de que la vacancia fue ilegal, ilegítima. Bueno, se quedaron con eso. Entonces, bueno, ha sido una conferencia de prensa, habló la señora. ¿Cómo avanzamos, queridas hermanas, queridos hermanos? Tenemos que seguir trabajando en esa amplia unidad, porque cuando decimos Perú, te quiero, digámoslo de corazón y no de palabra. Nosotros, el Ejecutivo, sí amamos al Perú y a nuestras hermanas y hermanos, y queremos trabajar por ellos incansablemente. Bueno, la señora ama matándote, encarcelándote, tirándote. Ya escuchó al abogado que hay hermanos de Puno que tienen balas en la cabeza. Ese es el amor que profesa la señora Dina Boluarte, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer respecto a este tema que no tiene, digamos, cómo revertir esa imagen que se tiene desde el exterior? Y le preocupa mucho al mismo periodista también, creo que es de Latina, le preocupa bastante, ¿no?, sobre lo que ella dice se ha impuesto un relato, ¿no?, se ha impuesto una visión distorsionada de la realidad. Ya la señora Dina Boluarte ha renovado, digamos, el contrato con esta empresa que ya en un momento hablamos sobre esta consultora norteamericana para limpiarle la cara, ¿no? Y esto lo ha sacado el mismo Perú 21, digamos que es un medio afín a este régimen, que nuevamente se va a desembolsar $110,000 para que esta consultora norteamericana, que ya hace 2 meses viene trabajando a través de la Embajada del Perú,
le siga lavando la cara, le siga tratando de mostrar como un régimen legítimo, legal, ¿no? Y por lo tanto, pues, que los inversionistas, sobre todo porque va a un sector de empresarios, ¿no?, pueden venir a invertir al Perú, porque, digamos, es un gobierno ya consolidado. Presidenta, Premier, ministro. Bueno, y ahí la señora Gervasi habla lo mismo, ¿no? Es una señora chupamedias tremenda porque dice todo lo que... Muchas gracias, Presidenta, Premier, ministros, señoras, señores. La respuesta política del Gobierno a este informe es precisamente la que ha dado hoy la señora Presidenta de la República. Dijo, habló la ama y bueno, todo yo ratifico todo lo que dijo. Sentados aquí en nuestro... Y aquí está el tema, aquí está la pregunta con la periodista de la República, que hay que aplaudir a esta reportera que le ha hecho la pregunta que le ha sacado las canas a la señora Dina Boluarte. El gabinete que está presente el día de hoy. Como sabemos, ya se dio a conocer el informe final sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se ha dado a conocer de que sí hubo violaciones de derechos humanos y atentados aquí en nuestro país. En el informe también se consigna que el Estado advirtió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la presunta infiltración de grupos al margen de la ley en las manifestaciones que hubo a inicios de año. Pero en el informe también se menciona que no se les ha hecho llegar ninguna prueba sobre ello. Entonces quisiéramos preguntar a todo el equipo y al gabinete también presente si es que hay pruebas sobre ellos de que hubo infiltrados en estas manifestaciones que se realizaron a inicios del año. Gracias. Gracias, señorita Presidenta de la República. Disculpen. Señorita Presidenta de la República, es señorita reportera o periodista, no es Presidenta de la República. Gracias, señorita Presidenta de la República. Discúlpeme con la respuesta que le voy a dar. Por afirmaciones como la que usted hace no ayuda en esa narrativa de decir la verdad. El informe no afirma que hubo violaciones a los derechos humanos. Dice en el carácter condicional habría, y eso se va a investigar. ¿Y quién lo va a investigar? El Ministerio Público. Lo va a investigar su amiga Patricia, ¿no? Su amiga Patricia Benavides. Pero en realidad la señorita leyó textualmente este punto del informe, es el 290, dice, mire, en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos. ¿Sí? Bueno. Sino también a buscar el diálogo con diversos actores sociales. Hemos recurrido a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a la Iglesia Budista. Bueno, la señora ha recorrido todas las iglesias, incluso se ha ido a entrevistar con los budistas, tratando de buscar el diálogo. Iglesias que tenemos en el país, hemos recurrido a las instituciones, hemos llamado a Consejo de Estado. Ustedes son testigos de las diversas acciones que hemos venido desarrollando día a día con el único propósito de llegar a que nuestros hermanos del sur puedan calmar en sus protestas y podamos dialogar y trabajar y buscar la solución al problema. En buena hora, y por eso yo reitero mi agradecimiento a todos los hermanos, sobre todo a los hermanos de Puno, que ahora estamos en calma y podemos reactivar inmediatamente la economía de esa querida región altiplánica, pero también la de Arequipa, de Tacna, de Moquegua, de Cusco, de Apurímac, de Huancavelica, de Ayacucho, de todas las regiones del Perú, porque todas las regiones están ávidas de ser atendidas. Todas las regiones en el norte claman por agua. No hay agua en el norte, no hay agua en el sur, no hay, a pesar que viene tantas lluvias, no sabemos cosechar esas aguas y aprovecharlas para los sembríos. O sea, hay tanto por hacer en el Perú que yo espero de veras, hermanas y hermanos, que podamos entendernos en el diálogo fraterno y si en algún momento fallamos, vengan y conversamos o nos llaman y nosotros vamos y en ese diálogo sincero resolvamos nuestros problemas, porque los problemas que ustedes tienen son los nuestros. Así que unidos vamos a fortalecernos como ciudadanos de este amado Perú. Gracias por la pregunta. La última pregunta a cargo del señor Luis Morocho, de Latina. Queríamos escuchar acerca de la pregunta que le hizo la periodista sobre las pruebas, ¿no?
respecto a las organizaciones Ocasión de conversar de manera terroristas. duda en esa narrativa de decir la verdad. El informe no afirma investigar el Ministerio Público. Por eso es que digo, dicen el carácter condicional habría, y eso se va a investigar. ¿Y quién lo va a investigar? El Ministerio Público. Por eso es que digo, hasta las preguntas tienen que basarse en la verdad, aun siendo estas preguntas con carácter de investigación o con carácter de preguntas, como lo que son, pero tiene que basarse en esa situación de conversar de manera franca y con la verdad. Respecto de si hubo infiltraciones o no hubo infiltraciones, igual el Ministerio Público ha de llegar a la verdad. Bueno, eso lo hubiese dicho en el primer momento cuando la señora salió en su conferencia de prensa, y eso es lo que está diciendo la señora María del Carmen Alba. Usted ha escuchado, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho? Han habido organizaciones terroristas, cabecillas. Ahora, cuando la CIDH presenta su informe, ahora le preguntan sobre esto, ¿qué es lo que dice? Ya no dice, pues, se han matado entre ellos, ¿no? Había un manifestante que disparaba de una puerta y se moría el otro, ¿no? No, ya no habla de las balas Dundún, de los ponchos rojos, de las balas de Evo Morales. Mire lo que dice. Si hubo infiltraciones o no hubo infiltraciones, igual el Ministerio Público ha de llegar a la verdad en el proceso de investigación. Una mentirosa total, una cínica total, la señora todo tirándole la responsabilidad a su amiguita, la señora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Vamos a cortar ahí nada más porque es insoportable escuchar a la señora Dina Boluarte, pero tenemos que escucharlo, al menos nosotros tenemos que escucharlo para entender cómo reaccionan frente a este informe. Queda claro, digamos, que el aspecto que le duele bastante, y a la DBA, que debería estar contenta, porque al fin, digamos, la CIDH prácticamente ha dicho, acá hubo un golpe de Pedro Castillo. Les debería poner contentos, ¿no? Pero están haciendo pataletas porque ahí no ha habido violaciones de derechos humanos para ellos, y por tanto los militares que han cometido estos crímenes y los policías, como lo dijo uno de los personajes de estos empresarios que financiaba la policía, bueno, los muertos, bien muertos están, ¿no? Ellos no permiten y no van a hacer todo lo posible, digamos, porque no se juzgue a estos delitos de lesa humanidad que no prescriben estas ejecuciones extrajudiciales en términos del informe de la CIDH, masacres. Bueno, amigos, vamos a leer sus comentarios porque nos interesa sobre todo saber cómo han tomado, digamos, esta jornada, y se espera también de el Comité de Expertos de Derechos Humanos de la ONU, que seguramente va a ser un informe en el mismo sentido. Fíjese, ya veníamos hablando días atrás, Hildebrand había sacado una nota también con el término contundente, demoledor, y en realidad en materia de derechos humanos ha sido poner la palabra masacre es, como ya lo dijo uno de los periodistas, que preocupado por la imagen de su gobierno, dice, es grave, ¿no? Porque se puede asociar masacres con discriminación como genocidio. Bien, hemos preguntado hoy, ¿estás de acuerdo con el informe de la CIDH? Mire, sí, un 58%, y le hemos preguntado por qué, no un 42%. No es muy grande la diferencia. Es un informe que divide aguas, ¿no? Por eso hemos querido escuchar al abogado de las víctimas. Dice, vamos a leer unos comentarios, son bastantes. Isaías Hernández Contreras dice, sí, estoy de acuerdo para que se haga justicia y se reivindique los crímenes que ha cometido la dictadura genocida. Margarita Pasache dice, no estoy de acuerdo porque no han sido contundentes, han sido demasiado tibios, tal es así que este gobierno sigue mintiéndonos.
Bueno, hemos hablado también acerca, no confundir la CIDH con la Corte Interamericana. ¿Sí? La CIDH presenta su informe, pero desde mi punto de vista sesgado en el aspecto político, su lectura política, porque no hay institucionalidad, no se ha registrado, no se ha dejado en claro, digamos, que el tema de la vacancia de Pedro Castillo es un tema de controversia, que en algún momento se va a tener que definir, ¿no? Bueno, Bernardo Mamani Atamari dice, Bernardo Mamani Atamari dice, capturen y encarcelen a la genocida y su cómplice directo de Otárola, María Victoria Jáuregui, no estoy conforme. María dice sí porque es verdad. María Victoria Jáuregui, mi desconformidad es que con esa frase que habría, esta derecha lo utiliza como quiere. Bueno, usted también ha escuchado, seguro, miren, vamos entendiendo, ¿sí? Usted habrá escuchado a la fiscal cuando denunció a Pedro Castillo. Dice, habría, sería el cabecilla, hay indicios. ¿Sabe quiénes determinan? Los jueces. En este caso sería la corte, ¿no? Se cometieron crímenes de lesa humanidad o masacres o como lo quieran denominar. Entonces, como es una comisión que no determina la responsabilidad, entonces pone en potencial. De eso se encarga un magistrado, un tribunal. María Victoria Jáuregui dice, con la palabra, el término habría, ¿no? El potencial. Alberto Hernández dice, no estoy conforme totalmente porque le faltó tocar las violaciones de derechos a Pedro Castillo, por lo demás estoy de acuerdo. ¿Ve? Ahí hay un punto clave. Ese es el tema que yo decía, digamos, el aspecto político. Y si usted vio la conferencia, Pavel también le ha preguntado sobre este tema, ¿no? Y le ha preguntado sobre este tema y cuando ha respondido este comisionado de México, se ha ido con el tema de la supuesta institucionalidad, de la institucionalidad. Y yo que quería preguntar sobre la fiscal, me vi obligado a preguntar sobre ese aspecto. ¿Cómo podemos hablar de institucionalidad si tenemos un poder judicial copado por quienes han sido parte del gabinete durante las primeras masacres de la señora Boluarte? Gracias por tu comentario, Alberto Hernández. Silvia Choque dice, no estoy de acuerdo, muy tibios. Sony Opina dice, no estoy conforme porque no le reconocen responsabilidad a Dina ni a Otárola. Ese es otro aspecto, pero ellos en algún momento sí, es que no es a los señores, es al Estado peruano, y en ese momento, hoy ellos manejan el Estado, ¿sí? Así que en algún momento va a pasar eso. Sonia Espina dice, no estoy conforme. Rosa Caquías dice, no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo con el informe. Rosa Caquías dice, porque no comentaron del golpe congresal. Hemos hablado de eso. Soy la Calderón dice, sin embargo, uno de los consejeros dice que en el Perú hay una perfecta institucionalidad democrática y jurídica, lo cual no es cierto. No es cierto, pues. No es cierto. Y luego le voy a pasar la pregunta que yo, bueno, improvisé porque yo quería preguntar sobre los beneficios que le dio la CIDH a la señora Patricia Benavides. Pero como este señor le preguntó Pavel sobre y este señor salió con esta institucionalidad y no han respondido muchas preguntas. Y algunos de nuestros hermanos, sobre todo de la prensa alternativa en Perú, ha sido bastante importante la participación. No han sido, algunos lo han cortado y otros no han respondido. No han respondido, así de simple, ¿no? ¿Para qué nos invitan entonces? Manu B dice, no estoy de acuerdo con el informe de la CIDH porque su reporte fue en base, ¿no?, a condicionales. Si bien es cierto, los crímenes se cometieron, ese reporte no indica de forma contundente sobre los culpables. Insistimos, no es la CIDH quien determina, es la Corte Interamericana. Sí, es la Corte Interamericana. Es como, por ejemplo, el fiscal, en este caso, vamos a compararle con el fiscal Domingo
Pérez, ¿verdad? Sale y acusa a Keiko que lavó esto, que un colaborador eficaz, hay juicios, pero al final quien tiene la palabra es el juez. El juez evalúa las pruebas y aplica las normas. Rosa Pinche dice, al parecer recibieron las dádivas la corte de... Ahí está el tema. En el aspecto político, pues, o sea, los que más o menos seguimos esto, vemos, ya sabemos, pues, que la OEA, la misma ONU, ¿no? Responde a ciertos intereses geopolíticos. Pero, hay que considerar también, digamos, el tema de los derechos humanos. Ahí empezamos. La mafia, ¿qué dice? Rosa Pinchi, la mafia, dice 0987 Danis Lovecut 1. ¿Qué nombres me pones para leer? ¿Eh? ¿Por qué no informaron sobre la situación de Pedro Castillo que legalmente sigue siendo presidente del Perú? Es cierto. Bueno, pero Pavel preguntó, No, sí, Pavel ha preguntado sobre eso. Mire, digamos, yo primera vez que participo en la CIDH, creo que es una de las primeras veces que lo hace así con conferencia de prensa y uno puede preguntar, ¿no? Ojalá. Yo creo que nunca va a pasar que la señora Dina Boluarte en algún momento haga una conferencia así para poder preguntarle, ¿no? Preguntas que los medios que reciben su buena aceitada no lo van a hacer. Samuel Pérez dice, la CIDH es un organismo burocrático y solo este hecho demuestra que sus comisionados están solo ahí por el sueldazo que reciben y no quieren estar en falta, de ahí parte su tibieza. Bien. LMF, buenas noches, ¿cómo estás? Like 39. Bueno, tenemos 148 nada más de 229, ya. Liz Snowy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Liz? A los tiempos, ¿no? Rosa Pinche dice, empapélenlo al gobierno para que los afectados reciban ayuda. No puede ser que se salga con la suya los asesinos. Es importante la participación de la ciudadanía. Ve que la señora en conferencia de prensa admite que han perdido lo que ella llama el relato en el plano internacional. ¿Y cómo no? ¿Cómo no con lo que ha hecho? O sea, es imposible lo que la señora, por más millones y millones de dólares que le meta a cualquier consultora, y ahí también pues hay un gran sector de la mayoría, según las encuestas, ¿no? Vea sus transmisiones en directo. No hay, yo creo que 1 de cada 100 o 2 a lo mucho, ¿no? De cada 100 personas que comentan, asesina, criminal, usurpadora, delincuente, ándate a la... O sea, no hay comentarios afines al régimen. O sea, es un régimen odiado, despreciado. Bueno, vamos. Masita Dulce dice, ahora estoy aquí. ¿Dónde estuviste, Masita Dulce? Rosa Pinche dice, una decepción total esa corte de mafiosos. Bueno, hermanos, no confundamos, esta es la comisión, ¿sí? Es la comisión. Y que la corte también tiene su inclinación, pues también. Masitas Dulce dice, gracias Puno por su gran valentía, ¿no? Ahí hemos conversado con el abogado, que queríamos ver su punto de vista para nuestros hermanos que han sido los más golpeados. Estela Aldana dice, muy buenas noches, a ver si ella se presenta con toda la gente de Perú haciendo una conferencia como lo sabe hacer, a ver cuánta gente va a su conferencia como presidenta, como lo hace el de México, y bueno, es que son gobiernos apartados, pues no son gobiernos ajenos al pueblo. Si no tuviera las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? No habrá un general valiente, un general patriota que patee el tablero, estando, digamos, el poder del dinero, porque yo sé que hay patriotas, yo sé que hay en las filas, pero están bien arreglados, pues, ¿no? Fíjese el Congreso,
todos los gustos, todos los antojos para el Congreso, ¿no? Eres trabajador del Congreso, tienes todo. Ahora para el pueblo no hay, para la gente no hay, no hay, no hay. Y lo está paseando, por ejemplo, a los amigos de Tumbes. No se sabe a ciencia cierta cuánto dinero va a destinar para la emergencia climatológica, porque un ministro dice una cosa, la señora dice otra cosa y otro ministro dice otra cosa. Y quizás pues los piuranos tarde o temprano se cansen de verdad y comiencen ya a manifestarse, no solamente por la cuestión que están viviendo, sino porque, digamos, es del trasfondo, es político, más que asistencial. Betty Anaya dice, muy buenas noches hermano, dice, a ver si, bueno, Rosa Pinchi, la justicia divina es más efectiva, tenga fe y ya verán lo que pasa, así sea. Betty Anaya dice, todos tenemos que unirnos en contra de las mafias que nos gobiernan impunemente. Masitas Dulce, la gente de Puno, 100% comerciantes. Jeremy Harold Willes, qué tristeza por Castillo. Rosa Pinche, así es señor, no hay mal que dure 100 años. Sherin Harold dice, la CIDH blindó a Dina y ya sabemos para quién trabaja. LMF dice, no estoy de acuerdo con el informe de la CIDH porque se percibe tibieza, no se responsabiliza de manera contundente a los responsables de las muertes y lesiones provocadas a las víctimas del gobierno. Sonny Ospina dice, qué gran ejemplo de la madre de la víctima, ¿no? Lo que contaba el doctor, que le quisieron dar ayuda económica, le dijo, mi hijo no se vende. Eso se llama dignidad. Unos dicen orgullo, pero eso es dignidad. Alfredo Leonardo Otaya Atilano dice, ¿por qué ha blindado a los golpistas? No menciona nada de la vacancia al margen de la ley constitucional y reglamento del Congreso, sin embargo, no menciona nada de eso, repiten lo que se ha pronunciado. Claro, por eso digo, si es una comisión que presenta un informe, también debió registrar la otra versión, porque en realidad no hubo un golpe de Estado. No hubo un golpe de Estado. De hecho, hay una encuesta, creo que hace un mes se difundió, donde lo preguntaban a las personas, ¿quién ha dado un golpe? ¿Pedro Castillo o el Congreso? Y salió el Congreso. Es que no hemos visto el golpe. Sí hemos visto a Pedro Castillo leyendo tembloroso su mensaje, ¿no? Y anunciando la instalación de un gobierno de excepción, pero hasta ahí nada más. No hubo un policía o un pelotón de policías que fueron al Congreso o al Poder Judicial o a la Fiscalía, ¿no? No hubo nada de eso. Al contrario, él fue detenido rápidamente y con todas las irregularidades puesto tras las rejas. Y el Congreso violó su propio reglamento, violó su propia norma para elegir a la señora Dina Boluarte, que ya tenía lista su banda presidencial. Pasó en el tiempo de Vizcarra, creo que también juramentaron a la señora Mercedes Arauz, ¿no? ¿Se acuerdan? Que rápidamente también, creo que fue presidenta por un día la señora Mercedes Arauz. Así quieren ocultar sus celitos, dice, no podrán ya que todos sabemos lo que pasa. A ver. Rosa Pinche, así quieren ocultar sus celitos, no podrán, ya todos sabemos lo que pasa. Marta Martínez, humildemente a ONSDNO. ¿Qué decisión ese informe? Dice Danitza Lovekuch. Shermy Harold Quiles dice, los Fujis ríen e insultan, pero les durará poco. Pero están molestos, quieren retirarse de la CIDH. Ahora le voy a mostrar una editorial de El Expreso. Es que ellos son amantes de los uniformados, no quieren ni que se los toque ni se los mire. Adoran. Jorge Ventura dice, las pruebas lo dicen como el señor que lo mataron en Lima. Exacto, los videos lo dicen. Jorge Montoya ha dicho que se van a retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo ha dicho Jorge Montoya. Faltó decir, y vamos a preparar un pelotón para fusilarlos a todos, ¿no?
En concreto, no han dicho nada de Castillo. No. Sí dijeron que dio un golpe, lamentablemente. Irma Lucina Ríos Ayay dice, ¿tú? Marta Martínez dice, aconsejo tomar de referencia a la muchacha de la madre de la Plaza de Mayo, línea Eve Bonafide. Oh, la gran Eve, ya no está. Bueno, pues son madres coraje, Eve de Bonafide, ya no está. Claro, las madres de Plaza de Mayo aquí en Argentina pues fueron quienes llevaron adelante toda esa lucha, lo que después se ha constituido pues en toda una cultura, el tema de los derechos humanos. Victoria dice, todos los que han tenido que ver con los crímenes de lesa humanidad tendrían que pagar. Victoria dice, estos informes de la CIDH sirven como documentación. Kike News dice, contundente el informe, un bajo más para el régimen. En materia de derechos humanos, ya lo dijo el abogado, ¿no? Y vea que el abogado está denunciando hace rato que la fiscal no está haciendo nada al respecto. Nada. No solamente no está haciendo, sino que está interfiriendo, está encubriendo al régimen. LMF dice, Mari Carmen Alba piensa que estamos en el siglo XX. Hoy los peruanos coordinamos vía WhatsApp. ¿Qué le pasa? Quienes protestaron en el sur estaban bien organizados vía WhatsApp y Telegram. Bueno, pero ya escuchó, ¿no? La señora Dina Boluarte ahora ya no dice, no, porque han sido los de Bolivia que han venido con los... Ya no, dice que investigue la fiscal, que investigue la fiscal. Willy Sala dice, la Malcri Carmen cree que está en la Edad Media cuando las cucufatas abundaban. Melchor Gómez, bueno, de Elizabeth Quispe, hermanos, dice, por favor, habla con el doctor Víctor. Está muy equivocado, hace rato dijo que esto no es una crisis. A ver qué pasó. Esto no es una crisis, dijo, y dijo de las peores crisis ya salimos, más de 70 muertos, no es crisis, no es dictadura. Víctor Bautista, a ver, en el programa. Amelia Espinosa dice, fiscal Bamba. Danis Lobecut dice, así es. Elizabeth Franz P. Mentira, dice, cara dura, Dina está a un paso a la cana. Victoria dice otro. Jenny Ruth Calizaya dice, Quispe sí, porque reflejó la realidad. Y la realidad dice que sí hubo una matanza al rojo vivo, hubo abuso policial. Debería desaparecer esa institución y crear otra con unas reglas más claras. Hoy en el programa de Víctor había un ex miembro del Tribunal Constitucional, por ahí no lo ha visto. Lo que pasa que hoy se tuvo, creo, 3 abogados, ¿no? Y es que no esperemos que todos piensen igual como nosotros. No esperemos eso. Y la democracia se trata de eso precisamente, de aprender a convivir, a compartir entre personas que piensen distinto, mientras sea todo con respeto. Pero ahí ex miembro del Tribunal Constitucional, lo escuché que estaba diciendo acerca de que si esto sigue así, la población va a elegir a uno de ultra derecha o de ultra izquierda y van a venir cambios momentos muy duros de violencia. Elizabeth Quispe dice, ¿cómo que no es racista? Si todos los asesinados fueron campesinos. Masitas Dulce dice, Dina está despilfarrando el dinero del pueblo. Si la dejamos en el gobierno se vienen las inflaciones. Carlos Temache dice, este gobierno es racista. Considero, de acuerdo. Sí, yo lo he dicho siempre. Es racista. Sony Opina dice, ha dado aumento de sueldo a la administración pública seguramente para que no le cuestionen. Está comprando a todos y a casi todos se están vendiendo. Chabelita incluyendo, ¿no? O Chabela, ahora ya no es Chabelita, Chabela Cortés. LMF dice, Daniel Maurate, el ministro de Justicia que tiene a su hija trabajando en el estudio Echecopar, estudio que defiende casos de las transnacionales, por tanto la defensa del Estado no está garantizada. Daniel Maurate es el ministro de Justicia ahora. Luis Enrique dice, traicionaste al líder, al señor presidente electo, no es justo.
Hoy estás con los enemigos que mataron a ciudadanos. Dina Boluarte tiene mucha responsabilidad y ella es la máxima responsable, es la responsable. ¿Por qué no tocaron el tema de la vacancia? Dice, estos asesinos, Otárola y Dina a la cárcel. Por favor, justicia para los peruanos asesinados y restitución de nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones, pero ya de inmediato. Si Castillo hubiera dado el golpe, él estaría en el poder en vez de esta asesina. Es que no hubo un golpe, pues, no hubo. Pero esta señora dice que sí, ¿no? No sé de qué cueva ha salido esta cínica, dice, soy la Calderón. Sebastián Herrera Sánchez dice, ¿de cuál verdad? La única verdad, que metieron bala directo a los cuerpos de nuestro pueblo. Fabiola Bloisa, traidora, traidor. Fabiola dice, sí me encantaría hablar con usted, señora Dina, y decirle todo lo que su presencia me produce. El IMF dice, la señora Dina habrá recurrido también a la iglesia satánica. A mí me causó gracia cuando dijo, he recurrido a las iglesias budistas, ¿no? Imagínese la señora hasta dónde ha ido supuestamente a tratar de buscar un interlocutor para dialogar con las poblaciones que han estado manifestándose, ¿no? Esta señora está viviendo, dice, en otro país, parece que no ve las noticias, no quiere reconocer su culpa, debe ir a la cárcel, que se junten el genocida Fujimori, el Kuczynski Toledo, el García, el USA. Traicionaste al líder. Bueno, vamos por acá, ya vamos llegando a la parte culminante, me parece. Gloria Quispe dice, estos asesinos, Otárola y Dina a la cárcel, por favor, justicia para los peruanos asesinados y restitución de nuestro presidente José Pedro de inmediato. Lucy Ugarte, como le dijo, ignorantes a los abogados de Castillo la carnicera. No, es tremenda la señora Dina, es tremenda. Bueno, según dice que le ha dado clases el señor Bermejo, ¿no? Ha reconocido que le ha dado clases de política, como les dijo, ignorantes. Bueno, Lucy Ugarte dice, entonces, ¿y cómo llegará el informe a lo más alto? Lucy Ugarte, entonces, pobre Castillo, estará más tiempo preso político. Magda 873, buenas noches, gracias por compartir tu información, gracias Magda, siempre está presente, ¿no? Gracias Magda. Victoria dice, ahora Dina puso al cuello blanco y su jefe Montesinos. David GR dice, exacto, este despilfarro creará inflación. Son tremendos, ¿no? O sea, cada semana plata para la policía, si no es para la policía, es para el Congreso. Pues eso es para la policía, para el Congreso. Y hay una crisis política que se comienza a sentir, sobre todo con los alimentos, ¿no? Y es por eso que la señora está preocupada por revertir esa imagen de criminal, de asesina, ¿no? En el plano internacional, sobre todo, ella busca las inversiones. Por eso que lo hace en Estados Unidos y va, digamos, a un sector socioeconómico de empresarios, ¿no? De inversionistas. ¿Y cuánto está pagando? Ahora va a desembolsar $110,000 más. $110,000 más. Dina Boluarte. Victoria dice, Dina ahora puso al cuello blanco. Bueno, exacto. Bueno. Víctor Ibáñez, vamos Dina, a los tucos, dales duro y sin piedad. Lisa Snowy dice, el presidente Castillo va a volver a la presidencia, ya verán. Dios lo va a volver a poner otra vez, le dará una segunda oportunidad. Berta Rivera, Dina, hermano Héctor Migo de Torres, Dina es mitómana. Berta Rivera, reunían Dina K antes y después fue regalado el golpe. Víctor Ibáñez dice, bueno, no vamos a leer los porque hay calificativos que no tienen sentido. Sería bueno, Víctor, que pongas un comentario que valga la pena leer. Lisa Snowy, Víctor Ibáñez, muchas bendiciones para ti. Bueno, Victoria dice, tus hermanos son los Fujis, no los llames hermanos Caín. Víctor Ibáñez dice, lo mismo te deseo a ti. Mi opinión dice, blindan a la dictadura, juegan a favor de los corruptos.
Pedro Castillo a la base. Jesús Manuel Rojas dice, compatriotas, vamos a seguir en la lucha contra la infame dictadura y sus secuaces de muerte, sangre y destrucción. Recuperemos y transformemos el Perú de la desgracia en la que está sumida. Bueno, antes de irnos, vamos a ir con este billetazo que le va a dar la señora Dina Boluarte otra vez a esta consultora yankee. Vamos a ver, acá, y eso lo saca la señora Chiche Valenzuela, ¿no? El gobierno paga otra vez $110,000 más para mejorar imagen de Dina Boluarte en Estados Unidos. Esto ha sido publicado el día de ayer, el día 2. El gobierno peruano, ahí está la señora Boluarte, renovó el contrato hasta junio de este año con la consultora Patriot Strategic para que ésta limpie la imagen de la presidenta Dina Boluarte en Estados Unidos tras las muertes registradas durante las protestas de diciembre y enero último. Mire, con un gobierno que tengamos más adelante, que sea un verdadero gobierno donde haya independencia de poder, estos deberían ser delitos y la señora debería pues pagar con su dinero, ¿no? Tanto le interesa su imagen, ¿cómo lo ven? $110,000, como si nada, ¿no? Otros $110,000. Y esto lo saca Perú 21, para que no diga que lo saca la República o Pavel. Un saludo para Pavel. Perú 21 reveló en marzo que la embajada peruana en ese país pagó $55,000 para que la compañía realice una campaña mediática por todo ese mes. De ese monto, $40,000 cubre el desarrollo y ejecución de la estrategia de comunicación y los otros $15,000 son por gastos de representación. El 10 de abril último, la embajada firmó un nuevo acuerdo para mantener esos servicios. Según el documento al que accedió este diario, Perú 21, el precio por mes sigue siendo el mismo, por lo que hasta el 9 de julio la tarifa sumará $110,000. $110,000. Y para que vea que la derecha bruta, recontra bruta y recontra maleada no está feliz, aquí uno de los voceros de la derecha peruana, mire, y esto no lo ha firmado ningún periodista, es el Diario Expreso, es una editorial del medio, y todavía dice compartir. La historia la escriben los vencedores, a salir de la CIDH. 3 de mayo dice, con todo lo que se viene, señora Dina Boluarte. Le dice el Expreso, ¿eh? El Expreso. Con todo lo que se viene, señora Dina Boluarte, es mucho mejor salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si es posible, denunciar hasta la Convención Americana de Derechos Humanos y después volver con reservas o no volver y no pasará nada. Tenga en cuenta, señora Boluarte, lo dice el Expreso, que los vencedores son los que escriben la historia. No haga que los perdedores la escriban y la juzguen a usted y a Otárola. Para estos señores ha habido pues una guerra, ¿no? Donde ellos son los ganadores. Él clarito lo está diciendo, ¿no? Ha sido donde ellos son los ganadores. Y dice, no haga que los perdedores escriben la historia y la juzguen a usted y a Otárola por delitos de lesa humanidad. Bueno, para este señor ha habido una guerra y los ganadores son Boluarte y Otárola. Clarinada de Ralón es el comisionado encargado sobre Perú. Dice, la ofensiva de la ONG de Derechos Humanos tiene hoy su día central para la caviarada local. La clarinada le dio el guatemalteco Edgar Estuardo Rolón,
cuando hace meses anduvo por Lima y a su retorno dio un informe sesgado sobre lo que pasaba en Perú en materia de derecho humanista. Mire, sesgado, dicen estos señores, ¿no? Y del otro lado también, por el tema de Castillo. Este para él es sesgado en el aspecto de los derechos humanos. O sea, la palabra ejecuciones extrajudiciales y masacre ligada a sus dioses, porque para ellos las Fuerzas Armadas y la policía son deidades para ellos, pues no toleran. Es un informe sesgado, ya lo dijo la señora María del Carmen Alba, lo dijo la señora Moyano también, ¿no? Factor Borrell, dice. Luego, las delegaciones de progres que iban por el viejo continente convencieron a uno de los suyos de la Unión Europea, Josep Borrell. Él es el representante de la Unión Europea. Este señor hace 2 semanas aseguró ante la Unión que en el Perú hay una crisis de gobernabilidad que es profunda y duradera. Exagerado, dice, ¿no? Human Rights Watch dice, el tercer paso fue Human Rights Watch, que en un informe sobre el Perú llega a la conclusión de que se registró en las movilizaciones pasadas que las fuerzas de seguridad peruana cometieron abusos brutales contra los manifestantes. Luego le vendría la versión de ejecuciones extrajudiciales. Ahora la CIDH. Hoy estamos en la fase final. Se sumará el consabido libreto de la CIDH con su conferencia de prensa hoy en Washington. Condenamos la violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también la violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos, señaló anteriormente. Ahora, ¿qué dirá? Salga de la CIDH, le pide el Expreso. La pregunta a la presidenta Dina Boluarte es sencilla. ¿Hasta cuándo el Perú va a permitir que organismos de la naturaleza sigan mellando nuestra soberanía política y judicial? Acá lo único que debe regir es nuestra Constitución. Esa que han aprobado, ¿no?, en el Congreso, que ahora en adelante los congresistas pues juren y besen y hagan un monumento de la Constitución parida, mal parida, en dictadura, ¿no? Para ellos sí, esa es la Constitución de la democracia, ¿no? Bueno, estos señores piensan pues que si aparea un mono con una mona va a salir un león. ¿Cómo puede salir una constitución democrática de una dictadura? Pues estos señores le piden que se vaya de la CIDH y que la única que debe regir es nuestra Constitución y nuestras leyes. Y bastaría con el Tratado de la ONU sobre Derechos Humanos. Sálgase de la CID. Made in a las peruanas, dice. Sorpresa que da la vida. Ahora resulta que el abogado asesor de la doctora Gladys Echaíz tiene un título al parecer trucho, Made in Alas. Nos referimos al ex dirigente sindical José Luis. Bueno, ya entra en otros temas aquí el Expreso. Hay que ver quién está detrás del Expreso, la joyita que tenemos ahí, ¿eh? Sus vínculos con Vladimiro Montesinos. Bueno, amigos, ¿sabe qué? A veces es necesario conocer, es necesario tener en cuenta, digamos, a los que están al otro lado, ¿no? Para mí no son enemigos, son, digamos, gente que no pienso como ellos, son en todo caso rivales políticos y si ellos quieren ideológicos, pues, ¿no? Pero hay que saber, hay que seguirlo para ver dónde están, porque si no nos agarran por sorpresa. Entonces ya le están pidiendo a la señora Dina Boluarte que se retire de la CIDH y que se queden solamente con su Fuji Constitución. Así está la cosa, queridos amigos. Ya vamos a retirarnos, vamos a cerrar el programa. Gracias por acompañarnos, gracias por su like, gracias por compartir la publicación, gracias por comentar. Volveremos en cualquier momento. Vamos, me doy cuenta que eres objetivo y por eso te digo bye bye. Dice, bueno.
Conforme al derecho, Pedro Castillo no dio ningún golpe de Estado. Quienes sí dieron el golpe de Estado fueron DINA, el Congreso, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la Fiscalía. Dice, claro que como si nada, como que si dinero es dinero, los peruanos de nuestra... respecto a esta consultora, ¿no? Fíjense, es tremendo, $110,000. Y hay gente que no está llegando para la comida. Imagínense que hay gente que está herida a raíz de toda esta situación y no puede trabajar, no tiene para sus medicamentos y el Estado gastando plata en vano, gastando plata para limpiarle la carita fea, sucia de la señora Dina Boluarte. Juan Porras Vargas dice, no estoy de acuerdo porque no habla del tema de la vacancia al presidente que no fue legal y tiene secuestrado y la violación es muy tibios. Bien, César dice, buenas noches, recién entro. Dina, no le queda otro discurso que la cárcel junto, otro destino, perdón, a la cárcel junto a Otárola. Luis Enrique, gracias. César dice, claro, como si nada, ya que no es su dinero, si no es dinero de todos los peruanos, de nuestros impuestos, lo gastas como si nada, dándole al Congreso 9.900 del bono a todos los del Congreso. He visto las declaraciones de William, ¿no? Que él no ha estado de acuerdo. O sea, fíjese, estos señores nunca asumen sus responsabilidades. ¿Se acuerda con el tema de los buffets y de los gastos escandalosos que al final tuvo que irse este señor que estaba en el Congreso? No recuerdo su apellido, ¿no? Pero era uno de los encargados de la administración ahí. Se tuvo que ir para blindar a José William, ¿no? Porque José William no sabía nada y era un tema de la administración que nada. Entonces el señor renunció, el oficial mayor se fue. Hicimos un informe sobre él. Y William nunca asumió su responsabilidad. Ahora, con estos 9.000, sale y dice, no, yo no estuve de acuerdo. Bien, el señor William ha tenido un proceso y ha sido sobreseído también por violaciones a los derechos humanos, por una matanza durante su tiempo de militar. ¿Y qué es lo que dijo? No, yo no soy. Yo no tengo nada que ver. Así son. Y eso es lo que ha aprendido la señora Dina Boluarte, ¿no? En ese caso, digamos, creo que Fujimori, cuando se vio acorralado, reconoció y ha reconocido él algunos delitos. Él mismo se declaró responsable, quizás para que la pena sea menor, pero deberían aprender un poco de su maestro, de su gurú. Bueno, LMF dice Víctor Ibáñez, conforme al derecho Pedro Castillo. Bien, está bien ahí que se debata, que se discuta, ¿eh? Bien. Susi Salazar, buenas noches, Ecolatinos, dice, bueno, vamos por acá, conforme al derecho legislativo. Jesús dice, compatriotas, vamos a seguir luchando, gracias. Es terrible escuchar a la Boluarte, el cinismo que tiene límites, me miente descaradamente. Ángel, de verdad, dice, retiro mi like de tu canal. Tu mala suerte. Bueno, gracias. Elizabeth Quispe dice, chao Ángel. Dice Nowi, ¿qué pasó? Ángel parece mi ex. se va y nunca se ha ido, ¿no? Ángel, de verdad, dice, controla tu like en el futuro, va bajando. Bueno, es que no es tanto, ¿eh? Nosotros no hacemos tanto por el tema del like. Si no te quieres ir, se va callado, dice. Gracias, hermano, dice, todos seguiremos en la lucha y que somos parte de la... porque no somos parte de la corrupción y a los golpistas asesinos, chao. Bueno, Ángel, chao. Bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Se nos cuida, por favor. Se nos cuida. Chao.